Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de TVial, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Israel Díaz en la conducción les saluda y me encuentro acompañado nuevamente del ingeniero Luis Chaparro. Él es instructor del curso de electrónica automotriz de la carrera de mecatrónica automotriz de Senati. Y justamente estamos en un ciclo de programas donde estamos conociendo justamente a Senati y las carreras que nos ofrece para todos ustedes, amigos escolares que están siempre al tanto de los programas de TVial. Bienvenido, ingeniero, a una nueva edición de TVial. Cuánto gusto, buen día. Muchas gracias por acompañarnos y hoy día vemos pues que ha venido el instructor pues con unos cuantos equipos, unos dispositivos acá a alborotarnos un poquito el estudio, pero con la finalidad de que todos nuestros amigos pues aprendan hoy día un poco más, ¿no es cierto? Así es, Israel. El día de hoy te he traído algunos componentes para que nuestros amigos también puedan estar entendiendo mejor quizás el tema de mecánica automotriz, ¿no? O mecatrónica automotriz. Claro que sí. Bueno, y entonces nosotros hoy día vamos a empezar rápidamente con algunas definiciones, con algunos conceptos importantes y también la explicación justamente de lo que tenemos acá en esta oportunidad. Así que bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre el sistema de electrónica automotriz y también el sistema de alimentación de combustible y mantenimiento. Estos sistemas forman parte del aprendizaje que los alumnos de Senati pues van a poder aprender, van a poder conocer y van a poder aplicar en los diversos talleres donde están ejecutando la carrera. Así que bueno, empecemos compartiendo un poco sobre lo que nos ha traído por acá, ingeniero, por favor. Bien, cuánto gusto. Mira, acá tenemos, por ejemplo, seguramente recordarás que la semana pasada, el lunes que me invitaste a participar, hablamos sobre las computadoras de los autos. Exacto. Te comentaba que podía tener 3, que podía tener 16, inclusive, ¿te acuerdas? Bien, entonces esta es, por ejemplo, la computadora que en realidad el término, digamos, técnico sería, por ejemplo, lo que es una EQ, ¿no? Que es unidad de control electrónica, o una SM, que es el módulo de control electrónico. Esta, por ejemplo, es de unos motores que tenemos allá en Senati para lo que es mantenimiento. Es un Nissan QG. Y la que tenemos acá, por ejemplo, es la de un Toyota 5E, ¿de acuerdo? Diferentes, como puedes observar aquí, ¿no? Hay diferentes entradas en la conexión, ¿no? Estos módulos tienen la función de captar la información que los sensores van a enviar. Y luego estos módulos envían una respuesta hacia un tipo de actuador, que puede ser, por ejemplo, un inyector o quizás una bobina de encendido, ¿no? O sea, quiere decir que las computadoras están colocadas en el vehículo para poder verificar el funcionamiento correcto, ¿no? Y a través de la información que reciben, envían eso a que se pueda empezar a aplicar, digamos, en alguna parte del vehículo correctamente. Correcto, y reciben la información a través de los sensores y envían una respuesta, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, acá tenemos pues algunas de las computadoras. De repente, algunos pensamos pues que era una PC tal cual, ¿no? Una laptop, algo así. Bueno, estos son los dispositivos que cuentan los vehículos. Los tamaños siempre son de esta forma, a veces son más grandes, más pequeños. Por ejemplo, este es de auto, ¿no? Y cuando hablamos de lo que concierne a camiones, por ejemplo, vamos a tener una computadora o un módulo mucho más grande, ¿no? ¿De acuerdo? Inclusive en algunos casos vamos a tener computadoras que son refrigeradas. Eso quiere decir que, por ejemplo, tiene un conducto, un pasaje de combustible que puede ingresar con el fin de refrigerar. Recuerda que aquí adentro, por ejemplo, hablamos de que tenemos componentes electrónicos, diodos, transistores, microcontroladores, ¿no? Condensadores que con el trabajo empiezan a calentarse. Entonces, en algunos casos hay un conducto donde puede entrar algún líquido con la finalidad de refrigerar. Muy bien, bueno, y quiere decir que todo esto lo conocen al revés del derecho a los alumnos. Los jóvenes de mecatrónica obviamente pueden destapar la computadora y verificar el funcionamiento, y si hay que hacer algún tipo de reparación también la pueden hacer, ¿no? Qué interesante. Entonces ya lo saben a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de TVial. Sabemos de que esta carrera es muy interesante. Estamos pues compartiendo con el ingeniero Luis Chaparro. Él es instructor del curso de electrónica automotriz y estamos hablando en estos momentos todo lo referente al sistema de electrónica automotriz. Bueno, pero también tenemos acá otros dispositivos, otros elementos. ¿Nos podría compartir sobre ellos, por favor? Así es. Lo que ves aquí, lo que pueden observar aquí, es un sensor, ¿no? Los sensores lo que hacen es captar cualquier tipo de magnitud física, por ejemplo, ¿no? Este sensor capta lo que es el movimiento, ¿no? Yo voy a encontrar un eje girando a cierta revolución y este sensor lo va a poder captar ese movimiento a través, por ejemplo, de lo que ves aquí, ¿no? Esto que está aquí va unido a un eje, ¿de acuerdo? Esto va unido a un eje. Cuando el eje gira, esta rueda gira. El nombre técnico de esto es una rueda fónica. Entonces, esto tiene una posición como esta. Entonces, cuando la rueda fónica empieza a girar, el sensor detecta el movimiento. Esa señal de movimiento
va a llegar hasta el módulo de control, ¿de acuerdo? Entonces, y el módulo o computadora va a entender que el motor está funcionando, que está en movimiento, ¿no? Así como tenemos sensores de movimiento, también podemos tener sensores que capten temperatura, que capten luz, ¿no? Que capten presión. Entonces, por eso te decía hace un momento, la definición de un sensor es un componente que puede captar algún tipo de magnitud física, ¿no? Y enviar esa información, convertirla en señales eléctricas y enviar esa información al módulo de control o computadora. Claro que sí. Bueno, y también tenemos acá en la mesa del estudio pues un osciloscopio, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco qué es un osciloscopio y para qué sirve. Como puedes observar acá en Israel, tenemos un osciloscopio que es un instrumento de medición, que podríamos en los talleres, por ejemplo, convencionales, están usando lo que es un multitester, ¿no? Sí. Un multitester es un dispositivo que también permite medir voltajes, medir corrientes, ¿no? Pero un osciloscopio es un instrumento mucho más preciso, ¿no? Es un instrumento que, por ejemplo, me puede leer señales. Como puedes observar tú, en la parte de aquí, yo he traído un módulo, ¿no? Correspondiente al sistema de frenos electrónico. Esto que ves aquí es un motor eléctrico, de acuerdo, con diferentes pasajes de fluido, ¿no? Fluido que va a llegar a cada rueda del sistema de freno. ¿De acuerdo? Y en la parte de aquí tenemos justamente la simulación. Como puedes observar, aquí está el sensor, que se parece mucho a esto, como lo puedes ver, porque es un sensor de movimiento, ¿no? Y en la parte de aquí tenemos la rueda fónica, ¿no? La rueda fónica, como puedes observar, se parece mucho a esta, mira. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es la demostración. A continuación, voy a enseñarte, ¿no? Cómo es que el sensor emite la información o qué tipo de señal envía. ¿De acuerdo? Quiero que presten atención a la pantalla por un momento. Como puedes observar aquí, nos aparece una línea, ¿de acuerdo? Esto está conectado ya al sensor, ya está conectado. Entonces, cuando yo empiece a girar, ¿no? Vas a ver lo que va a suceder. Entonces, ahí yo le voy a poner una pausa y ya está. Como puedes observar, a través de este botoncito rojo que está por aquí, significa que está pausado, ¿no? Entonces, lo que veo aquí es una señal. Una señal del tipo alterna, ¿no? Entonces, puedo yo decir que este sensor está trabajando correctamente, está enviando la información justamente a la computadora o módulo de control, ¿no? Entonces, yo de esa manera puedo confirmar que esto está trabajando correctamente. O sea que digamos que este instrumento, el osciloscopio, nos sirve ¿de qué manera en la mecatrónica automotriz hoy en día? Mira, cuando un sensor empieza a fallar, ¿de acuerdo? Cuando un sensor, justamente ahí podemos ver algunas demostraciones de algunos alumnos, bueno, ahí vemos algunos jóvenes trabajando en el área de mecatrónica, ¿no? Bien, cuando un sensor empieza a fallar, tú en el vehículo no tienes uno ni dos, puedes encontrar 30, 50, 80 sensores en un vehículo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál empieza a fallar? Porque como hay tantos, imagínate probar uno por uno. ¿No? Entonces, seguramente acabaríamos mañana, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, escanear el vehículo. El escáner es un equipo que nos permite justamente diagnosticar qué sensor está fallando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a indicar que el que está fallando es el sensor de freno del sistema de ABS, ¿de acuerdo? El sensor de movimiento del ABS. Pero así como ves que estamos acá teniendo en este momento, hay 4, uno en cada rueda. Entonces uno se pregunta cuál puede ser el que está fallando, ¿no? Entonces, para eso yo coloco el osciloscopio, hago la prueba correspondiente, o sea, hago que la llanta gire, le coloco el osciloscopio en el sensor y puedo observar la señal de salida, ¿no? Si la señal de salida es parecida a esta, yo diré que ese sensor está trabajando correctamente. Entonces tengo que probar. Seguiré buscando. Así es. Ahora, la maqueta que usted nos ha traído es tal cual lo que se va a encontrar en un vehículo. Así es, sí, tal cual que se encuentra en un vehículo, ¿no? Una rueda fónica que representa la llanta, el neumático, el sensor de movimiento, ¿no? Y el sistema de control de válvulas, ¿no? Netamente electrónico. Bueno, ahí tenemos también, mientras que compartimos la entrevista, algunas imágenes pues, claro, ahí que nos muestran. Ahí tenemos la máquina, por ejemplo, disculpa que te corte, la máquina de lo que es el balanceo, ¿no? El balanceo de llantas, ¿no? Seguramente has visto que le ponen unos plomitos en el aro, ¿no? Ahí el instructor, por ejemplo, dando la iniciativa o dando las pautas para lo que es la prueba del sistema de arranque. Ese es el arrancador de un camión, por ejemplo, ¿no? Una cosa enorme, ¿no? Claro que sí. Claro. Muy bien, bueno, también entonces, después de haber compartido eso, digamos que todo esto es los componentes principales para hablar del sistema de electrónica automotriz. Así es, esa es las partes fundamentales, ¿no? Tenemos al módulo de control electrónico, al sensor y posiblemente un actuador, ¿no? Así se maneja el control o el gestionamiento electrónico, ¿no? Un sensor que capte el movimiento o que capte algún tipo de magnitud física, un módulo de control que lo procese,
¿no? Y un actuador que haga el movimiento o respuesta, ¿no? Ahora, ¿el aprendizaje por parte del alumno es muy complicado para poder aprender todo este sistema? No, en realidad el joven tiene pues un semestre. En realidad en la mecatrónica, en todos los semestres, en los 6 semestres que te comenté, siempre están incluyendo el tema de electrónica. Entonces el joven, al finalizar la carrera, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Ya está apto para el Claro que sí, y como usted menciona, pues la tecnología muchas veces cambia, varía y rápidamente se están adaptando a los cambios que presenten. Entonces, hasta el momento estamos ya prácticamente viendo toda la parte fundamental de lo que es el sistema de electrónica automotriz. ¿Algo más que habría que agregar sobre este sistema, por favor, ingeniero? Bueno, en cuanto al actuador, por ejemplo, te he traído aquí, o a los amigos también, un thermoswitch, ¿no? Que podríamos decir que es un actuador también, ¿no? Puesto que esto en realidad funciona como un interruptor. Un interruptor es on-off, ¿no? Claro. Este de aquí va a recibir la información de la computadora, permitiéndole el pase a lo que corresponde al ventilador eléctrico. Seguramente has notado que los vehículos cuentan con un ventilador para lo que es el sistema de refrigeración, para refrigerarse, ¿no? Entonces, la computadora envía la información aquí. Este interruptor, según la temperatura del agua o del líquido refrigerante del motor, deja pasar la información hacia el ventilador y el ventilador puede funcionar, ¿no? Bueno, entonces hasta el momento entendemos que todo el diagnóstico es a través de la información que reciben gracias a las computadoras. Qué importante es el uso de las computadoras, ¿no? Que tienen un nombre técnico, todo apropiado para el tema de vehículos, y de esa manera poder diagnosticar y, como nos decía el ingeniero, no estar pues buscando cuál es el problema entre tantos puntos, entre tantas partecitas que comprende un vehículo. Bueno, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos para hablar sobre otro sistema muy importante. El ingeniero e instructor nos ha traído también otros equipos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, amigos del Colegio Juan Ingunza del Callao. Un saludo para todos a ellos y para todos nuestros amigos de El Callao que siempre están enganchados pues con la información de TVial. Gracias por mirarnos. Recuerden que toda la información ustedes la pueden ver en tvial.regioncallao.go.p. Ahí tenemos transmisión todos los días y luego estos programas los estamos grabando y los subimos también a nuestro canal de YouTube. Regresamos. Hola amigos del Callao, soy Michelle Soifer y bueno, los invito a todos a seguir viendo TV Vial para seguir aprendiendo mucho más de nuestra seguridad vial. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. En diciembre, tómese uno. Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, no bebo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Tu cabeza se compone de 30 partes. 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído. ¿De cuántas partes se compone tu vida? Utiliza el casco. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Delegación de Juventud.
Hola, ¿qué tal? Soy Melanie Urbina. Quiero mandarle un beso enorme a todos los jóvenes chalacos que yo sé que son conscientes y responsables. Vean toda la programación de TV Vial. Y yo sé que ustedes saben que el cambio no tenemos que esperar que empiece en el otro, sino en nosotros mismos. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stayed too long, I'd probably break down and cry. Oh, sweet child of mine. Since 2000, speeding has killed a classroom of our children. Shame on you. You can never control the consequences if you speed. Amigos, volvemos en tu programa T-Vial gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la Región Callao. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pueden buscarnos como T-Vial Oficial y en YouTube también pueden ver todos nuestros programas. Al ingeniero e instructor Luis Chaparro lo hemos tenido ya anteriormente también en una de las ediciones de T-Vial, así que ustedes la pueden encontrar en YouTube conociendo Senati y van a poder ver cada una de las ediciones. Y vamos a tener muchas más, me parece también, ¿no? Compartiendo no solamente con el ingeniero Chaparro, sino también con otros profesionales muy destacados que también son instructores y están pues realizando un labor muy importante en toda esta linda carrera que es pues nada más que mecatrónica automotriz. Bueno, hoy día estamos hablando sobre los sistemas que podemos encontrar en los vehículos. En el primer bloque estuvimos hablando sobre el sistema de electrónica automotriz y en estos momentos vamos a hablar pues sobre el sistema de alimentación de combustible y mantenimiento. Cuéntenos un poco sobre ello y luego detallaremos pues las piezas e instrumentos que tenemos por acá. Bien, el sistema de alimentación de combustible tiene la finalidad justamente de alimentar al motor, ¿no? Con lo que concierne al combustible y también al oxígeno, pues, ¿no? Para eso, pues, contamos con diferentes componentes que pueden ser, por ejemplo, los filtros, tanto de combustible, diésel, como filtros de gasolina y los filtros de aire, ¿no? Con la finalidad, pues, justamente de purificar lo que va a entrar a la cámara de combustión, ¿no? Muy bien, bueno, usted mencionó, instructor, que existe pues diésel y gasolina. Cuéntenos un poco sobre ello porque de repente algunos amigos no están muy enterados sobre esta separación. ¿En qué consiste? Bien, en caso de motores a gasolina, por ejemplo, te he traído aquí también algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, como puedes observar aquí, es un inyector de gasolina, ¿no? Y el que puedes observar en estos momentos, que ves que estoy cogiendo, es un inyector de diésel. Entonces, como puedes observar un poquito la diferencia, sí, ¿no? Este es un vehículo a gasolina electrónico, también controlado por la computadora. Acá puedes observar que hay un conector, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la computadora envía pulsos acá, ¿cierto? Para que este señor pueda acá inyectar el combustible, ¿no? Dentro de la cámara de combustión, ¿no? Y en cuanto a lo que concierne a diésel, por ejemplo, aquí tenemos un racor de entrada, aquí ingresa una cañería, ¿de acuerdo? El petróleo ingresa a este inyector y aquí también puedes encontrar un conector. La computadora envía el pulso para que el combustible diésel pueda salir pulverizado. Ahora bien, aquí hablamos de una presión, por ejemplo, que puede alcanzar los 6 bar de presión. Seguramente los amigos del colegio entienden mucho el tema de presión, en ciencia básica lo llevan, ¿no? Y aquí hablamos de un inyector que de repente puede alcanzar los 1500 bar a 2000 bar de presión. ¿Te imaginas la diferencia entre uno y otro, no? Claro, es una cosa impresionante, de verdad. Y bueno, entonces hasta el momento nos ha mencionado usted también que esto se lleva a cabo a través del mantenimiento, a través de filtros, ¿no? Hay filtros de aire, filtros de gasolina, filtros de aceite. ¿Y por qué se tienen que llevar a cabo estos filtros? ¿Por qué están ubicados en el vehículo? Bien, por ejemplo, este filtro que ves aquí y este filtro que está, ambos son filtros de gasolina. Podríamos decir que es el inicio del filtro de gasolina, ¿no? Puedes observar que en su interior hay un papel, ¿no? Con la finalidad justamente que el combustible que ingrese
¿no? Que viene del tanque del combustible, ¿no? Pueda salir purificado hacia el sistema ya de alimentación propiamente dicho, ¿no? Ahora bien, acá tenemos lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es un filtro de tipo metálico, ¿no? Más que todo para vehículos con control electrónico, por ejemplo, me refiero a ese tipo de inyectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, el combustible debe llegar completamente limpio, ¿no? Libre de impurezas. Y para eso tenemos este filtro que es, digamos, en capacidad de limpieza es mucho mejor que este que está acá, ¿no? Este se usaba antiguamente y actualmente se usa un filtro como este metálico, ¿no? Es en cuanto al combustible. Ahora, por aquí, por ejemplo, puedes observar, tenemos un filtro de aceite, ¿no? Por ejemplo, los vehículos se recomienda y sugiere cada 5.000 kilómetros en lo que es el cambio de aceite, ¿no? El aceite debe ser reemplazado y junto con el aceite debe reemplazar también lo que es el filtro de aceite, ¿no? Ambos deben trabajar de la mejor manera, ¿no? Y tenemos también, por el otro lado, también tenemos... Claro, y en la parte de aquí tenemos el filtro de aire, ¿no? El filtro de aire pues tiene la función justamente de retener las impurezas, ¿no? En el ambiente. El aire que ingresa al motor debe ingresar limpio, ¿no? Y para eso justamente tenemos a este componente, ¿no? Que es el filtro de aire. Te mencionaba en interno hace un momento, por ejemplo, ¿con qué frecuencia yo debo reemplazar este filtro, por ejemplo? ¿Se cambia este filtro? Sí, se cambia. ¿Cada qué tiempo debo reemplazarlo? Normalmente en nuestro medio, en nuestro hermoso país, se reemplaza cada 10.000 kilómetros de recorrido, ¿ya? Entonces, pero acá hay una observación. Una cosa es que mi vehículo recorra, por ejemplo, las calles limpias del Callao, ¿no? En las calles limpias de Miraflores, San Isidro, ¿cierto? Y otra cosa es que de repente nuestro vehículo pueda transportarse, por ejemplo, por zonas un poco más, digamos, urbanas, ¿no? Por ejemplo, llámese, no sé, quizás Manchay, Pachacamá, ¿no? Por ponerte solamente un ejemplo, ¿no? Donde de repente el viento puede levantar un poco más de polvo. Entonces, obviamente este filtro, por ejemplo, no va a durar los 10.000 kilómetros, pues, ¿no? Seguramente se va a ensuciar más rápido, entonces habría que sacarlo y hacerle quizás una especie de mantenimiento que puede hacerse a través de una compresora de aire, ¿no? Entonces el tema de la polución, que es la contaminación en el aire, a veces tiene que ver también por zonificaciones, ¿no? Claro que sí, digamos de que eso se puede limpiar, no necesariamente se cambia por uno nuevo. Claro, en algunos casos pues se puede agarrar una compresora de aire, ¿no? Y a través de aire comprimido sopletearlo, ¿no? Por ahí es que a veces no es muy recomendable porque el papel puede romperse con la presión del aire, ¿no? Entonces, lo recomendable sería comprar uno nuevo, ¿no es cierto? Claro, es lo más sugerible, ¿no? Ahora, usted nos indica de que el cambio se da por kilometraje. ¿Esto es en todo el mantenimiento del vehículo, todos los componentes que ha mencionado? Porque en algunos, alguna información que por ahí a veces uno puede apreciar, nos dice que el vehículo se tiene que hacer mantenimiento de forma mensual, de forma anual, pero ¿esto es correcto o lo más correcto es de acuerdo a cuánto ha sido el recorrido del vehículo? Bien, mira, la manera correcta de trabajarlo es en realidad en cuanto al tiempo de kilometraje, puesto que los manuales de fabricante, cada vehículo tiene un manual de servicio, pues, ¿no? Ese manual está especificado por kilometrajes y no por días ni por meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, este filtro se debe cambiar cada 10.000 kilómetros, ¿no? Y quizás este filtro que vemos acá se debe reemplazar cada 15.000 kilómetros, ¿no? O 20.000 kilómetros. O sea, los tiempos van variando, pero la información técnica correcta está en el manual, ¿no? Ahí el técnico lo puede ubicar y con eso ya podría tener el tiempo de cambio exacto, ¿no? O sea, esa información sí la podemos tener con exactitud porque muchas veces algunos caballeros, amigos de los vehículos, pues no la tienen clara y como que simplemente esperan el momento en que su vehículo ya presente una falla para llevarlo a hacer mantenimiento, pero lo correcto, según lo que nos indica, es cada por kilometraje. Eso es justamente el mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, tiene que acostumbrarse aquí a hacer un mantenimiento preventivo y no correctivo, porque a veces esperamos que el vehículo empiece a fallar para recién hacer el cambio de algunos componentes, ¿no? Y estos componentes que hace un momento te he mencionado son vitales para el buen funcionamiento del motor, ¿no? Claro que sí, es como nuestra salud, ¿no? Muchas veces acostumbramos a ir al médico cuando ya algo nos está doliendo, ¿no? Pero lo correcto es siempre hacernos un chequeo médico. De la misma manera, en el vehículo es importante que siempre hagamos pues un mantenimiento, como usted nos decía, preventivo. Ahora, ¿qué sucede si alguno de estos dispositivos falla? ¿Qué pasa con el vehículo? Bien, es una buena pregunta, ¿no? Puede darse el caso, por ejemplo, Israel, que este tipo de inyector, el combustible que tiene que atomizar no lo haga de manera correcta, ¿no? O en todo caso B, que de repente el filtro de aire, ¿no?, esté obstruido y el oxígeno no puede entrar correctamente a la cámara. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Nos vamos a encontrar que en el motor se va a producir lo que nosotros técnicamente llamamos como mezcla rica o mezcla pobre, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo claro que seguramente los amigos también van a entender. A ver. Mira,
Seguramente has visto esas cocinas con querosene, esas cocinas, ¿no?, industriales, donde uno abre la llave y sale la flama, ¿no? ¿Cierto? Bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo abro la llave, abro mucha llave? Abro mucho la llave. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar mucho combustible, ¿cierto? Mucho combustible en la combustión. ¿Qué tipo de flama voy a obtener? Seguramente recordaremos esa flama amarilla que bota humo, ¿no?, que negrea todas las paredes. Entonces, tenemos mucho combustible para la cantidad de oxígeno que hay en el medio. Estamos hablando de repente de una mezcla rica, ¿no? Y en el carro pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si este inyector, por ejemplo, de combustible está, pulverizando de manera incorrecta? Prácticamente no está pulverizando, sino está goteando. Este señor debe pulverizar el combustible. Me refiero a que las gotas líquidas deben salir en partículas muy pequeñas. Pero si empieza a agotar el combustible crudo, vamos a obtener de repente mezclas ricas en el motor. Por lo tanto, nuestro cliente va a tener problemas con consumo de combustible y emisión de gases, ¿no?, en el tubo de escape, ¿no? Y si, por ejemplo, tuviéramos un filtro de aire, no sé, obstruido, ¿crees que la cantidad de oxígeno pasará al motor adecuadamente? Definitivamente que no. Así es. Entonces, en ese caso también estamos hablando de repente de mezclas, ¿no?, indiferidas, ¿no? Entonces, la relación de mezcla gasolina y aire debe ser 14.7:1. Es la relación estequiométrica que técnicamente se conoce, ¿no? Si esta mezcla, por ejemplo, se ve perjudicada por alguno de estos componentes, seguramente que en la salida del escape vamos a tener gases contaminantes, ¿no?, que por ejemplo pueden ser CO, HC. Y esto me parece que está regulado, hay un máximo y hay un mínimo. Claro. Me parece que usted también nos quería compartir un poco Bien, sobre claro. ello. Según las normas peruanas, ¿no?, entonces tenemos, por ejemplo, que hay una máquina que mide los gases en el vehículo, una máquina, por ejemplo, que llamamos analizador de gases, ¿no? Entonces se coloca en el tubo de escape, ¿no?, a la salida del vehículo, se prende el vehículo y se puede analizar justamente los gases, ¿no? Está establecido que, por ejemplo, el monóxido de carbono, el CO, debe estar en 0.5%, ¿no?, por debajo de 0.5%, ¿cierto? Y en el caso de hidrocarburo también debe ser a 100 partes por millón, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del CO más el CO2, que es el dióxido de carbono, debería estar por encima del 12%, ¿no? Esa es según la norma peruana, está establecido así, ¿no? En el caso de motores diésel, en el caso de vehículos diésel, también se puede hacer el análisis de gases. La máquina se le conoce con el nombre de opacímetro, puesto lo que mide es opacidad, ¿no?, factor de luz. Entonces, se coloca también en el tubo de escape una sonda y lo que debe botar o emitir normalmente es 2.1 según norma peruana, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces hasta el momento ha sido la explicación brevemente del ingeniero y instructor Luis Chaparro, que ha estado compartiendo con nosotros. ¿Qué más podríamos compartir? ¿Qué más podríamos agregar sobre el sistema de alimentación de combustible y mantenimiento? Bien, te mencionaba hace un momento, amigo de Israel, sobre este tipo de inyectores, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son inyectores diésel modernos. Entonces, hablábamos hace un momento de presiones elevadas, casi 2000 bar de presión. Es una presión bastante peligrosa en el trabajo, ¿no? Por eso que a los jóvenes también se les lleva un curso de seguridad en el trabajo. Ellos también llevan ese curso, ¿no? Y lo importante de eso también es lo siguiente, mira. Aquí lleva una conexión, ¿no?, una alimentación que envía a la computadora o módulo de control. Bien, esa conexión, ese voltaje puede alcanzar 60 voltios. O sea, hablamos de un voltaje bastante elevado. Y no solamente eso, más peligroso aún, la corriente. Hablamos de una corriente que puede hacer o puede alcanzar los 20 amperios, ¿no? Entonces es una corriente muy peligrosa para la persona, ¿no? Entonces, en todo momento se le tiene que explicar al joven el trabajo que hacen estos inyectores y la seguridad que tenemos que llevar con ellos, ¿no? Así es. Quiere decir que es un trabajo también con un poco de riesgo, pero si se toman las medidas de precaución correctamente, podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Así que todos nuestros amigos que nos están viendo, los escolares, los que en un par de años o meses, de repente este es tu último año, pues anímate a poder llevar una de estas grandiosas carreras en Senati. Así que ustedes lo ven acá, el instructor que también ha sido alumno en algún momento de Senati y hoy día pues lo tenemos como docente, como profesor y capacitador también de otras instituciones, ¿no es cierto? Hablando sobre todo este tema de mecatrónica automotriz. Así es, amigo. He tenido también la oportunidad de capacitar a otros
a otras personas también, ¿no? Se contaba por interno que el sábado, por ejemplo, tuve la oportunidad de capacitar a algunos amigos de la empresa Hermes, ¿no? De aquí también unos saludos para los amigos de la empresa Hermes, que seguramente no se pierden el programa TV Vial, ¿no? Sobre todo cuando tienen que circular por el Callao. Claro que sí. Así que estamos muy agradecidos con todos nuestros amigos que están viendo toda la información de TV Vial. Vamos a continuar con más ediciones sobre Conociendo a Cenati y cada una de las carreras que ofrece para todos ustedes. Luego hablaremos de otros sistemas, ¿no es cierto? Tenemos muchos más también. ¿Podría mencionarnos algunos rápidamente? Por ejemplo, podemos hablar del sistema de refrigeración, entrar más a fondo al sistema de lubricación, que es sumamente importante para el motor, ¿no? Hemos visto lo que es el filtro de aceite, pero en realidad cómo funciona, cuál es su finalidad, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sistema de lubricación, ¿no? Entonces, yo siempre hago la comparación, ¿no? Yo no te puedo decir a ti, ¿sabes qué, amigo Israel? Ahora mismo sales a correr a 20 kilómetros por hora si tu cuerpo de repente está con la presión baja, ¿no? O con la presión alta. Entonces lo mismo puede pasar con una máquina, ¿no? Con el motor. Yo no puedo sacar el motor a circular si de repente tiene la presión de aceite demasiado alta o la presión de aceite demasiado baja, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo tremendo que puede correr la máquina, ¿no? El sistema de lubricación es importante justamente en el motor. Así que vamos a estar aprendiendo muchísimo más con el ingeniero Luis Chaparro. Y una última pregunta, todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿cómo podríamos relacionarlo de repente con la seguridad? Que es algo que también nos importa, y usted sabe que acá en TV Vial siempre transmitimos información sobre educación y seguridad vial. Bien, como te he mencionado hace un momento, hablando de seguridad y también con el cuidado del medio ambiente, te mencionaba justamente el tema de la contaminación, ¿no? Los inyectores, por ejemplo, al estar pegados, ¿no? Tenemos poco combustible, tenemos mucho aire, estamos hablando de repente de una mezcla pobre, seguramente la emisión de gas va a ser elevada en cuanto de repente al CO2 o el dióxido de carbono, ¿no? Cosa que va a contaminar tremendamente el medio ambiente y posiblemente pues pueda dañar. Te contaré, por ejemplo, que el monóxido de carbono es bastante dañino, ¿no? E envenena la sangre inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un medio que se usaba antiguamente pues en los alemanes para lo que es el holocausto, ¿no? También muchas veces usaban el CO para dañar a la gente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, y todo esto ustedes van a poder aprender cómo tomar las medidas preventivas, cómo usar correctamente y darle el mantenimiento adecuado a los vehículos con nuestros amigos de Cenati. Muchísimas gracias, ingeniero e instructor Chaparro. Gracias por acompañarnos. Esperamos contar con usted en una nueva edición, ¿no es cierto? Así es gustoso estar acá con ustedes. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar al tanto de nuestra información. Gracias a nuestros amigos escolares siempre por abrirnos las puertas también de su centro de estudios, y regresamos en un nuevo programa compartiendo con el instructor e ingeniero Luis Chaparro. Ya lo saben, él es profesor justamente de la carrera de mecatrónica automotriz, y estamos muy gustosos de poder compartir sus conocimientos aquí a través de TV Vial. ¡Chau!